En lo único en lo que el tiempo se equivoca es que cree que el no detenerse lo hace omnipotente, pero no contaba con que la magia del recuerdo puede moldearlo por al menos pequeños lapsos, los cuales pueden volver una inmensidad en un momento. Tú eres protagonista de esos momentos, eres como los grandes sentimientos de la humanidad, no tienes fronteras y es por eso precisamente que te quiero. Este es un relato, se llama El tiempo se equivoca, es uno de los que pertenece a la antología de cuentos, relatos y poesía que tenemos en venta. Este se llama Relatos desobedientes del amor y algo menos común, de un servidor. Es una recopilación de textos, insisto, cuentos, relatos y poemas que hemos trabajado en la última etapa de nuestra vida. Algunos de amor, algunos de lucha social, otros de rebeldía, otros de nostalgia, otros de recuerdo, otros de memorias, otros de vivencias, aventuras y demás. Esto es un poco de poesía, caricias para el alma. Hablo también de la lucha social, hablo de las experiencias que he tenido con respecto a las calles, con respecto a las relaciones afectivas, con amigos, con familia, con parejas, y desde luego la importancia de las palabras para poder llegar a su destino. Yo soy César Rue, hoy es 12 de julio del 2020, en un día bastante movido también en cuestiones de noticias, bastante movido también en cuestiones de tendencias y desde luego de polémica por todo lo que está pasando con respecto al COVID sobre todo, y desde luego sobre la cuestión política, económica y social en el mundo. El día de hoy hubo diversos medios de comunicación principales en el país que atacaron muy agresivamente al doctor Hugo López-Gatell, quien ha sido la cara o ha sido el representante del gobierno, en este caso el vocero de lo que sucede con respecto a la pandemia de COVID. Recordemos que llega el primer caso esto comienza desde China, los primeros casos se empiezan a dar en febrero, marzo. Llevamos ya cerca de 5 meses con esta cuestión en el país. El señor es una persona que diario da la cara, contesta preguntas. Este ejercicio de la democracia no se hace en ninguna otra parte del mundo, este ejercicio en el que se exponen los datos, en el que se exponen las cifras diariamente con una persona que se encarga de dar esta información. Este señor principalmente pues es la cara de la Secretaría de Salud, es el subsecretario de Salud en el país. El día de hoy diversos medios se lanzaron en contra de él de una forma muy agresiva, diciendo que era una persona que estaba mintiendo, que maquillaba cifras. Le hicieron incluso un hashtag que decía doctor muerte y Gatell renuncia y demás. El día de hoy en su conferencia el doctor Gatell mencionó que invitaba a la gente a ver las conferencias, que era una manera de luchar contra la infodemia, que hicieran este comparativo entre lo que pasaba en la conferencia y entre lo que está sucediendo en los medios de comunicación. Hay que tomarnos ese tiempo para ver estas conferencias, para analizar y sacar nuestro propio criterio de lo que está sucediendo. Si bien es cierto, estamos ya alrededor de 35,000 muertos en el país. Es una pandemia de carácter global que ha reportado cerca de 10 millones de contagios en el mundo, que tiene 500,000 de muertos en el mundo. Desde luego pues tiene la economía parada, una sociedad sorprendida, y también Gatell hace referencia hacia la unidad. Dice que estos discursos de desunión, estos discursos solo confunden a la gente, que estos discursos solo confunden a la audiencia, y es peligroso porque no afecta a Gatell, no afecta al gobierno, no afecta a las secretarías, a las instituciones, afecta a nosotros como ciudadanos, como pueblo, como humanos que estamos siendo afectados con este virus. Entonces yo considero que todos cargamos el peso, la corresponsabilidad. El hecho de decir culpa de Gatell, culpa del gobierno es muy sencillo. Todos hemos mantenido una postura de querer salir desde el primer día, de querer incluso hacer ejercicio cuando nunca se hace ejercicio,
de querer que abran los gimnasios, de querer que abran los museos, los cines, los bares, los restaurantes, de que enojarnos porque no abren las playas. No nos educamos, no tenemos el hábito de hacer las cosas y nos incluimos todos. Todos cargamos con ese peso, todos tenemos esa responsabilidad y es bastante preocupante el hecho de que volteemos hacia otro lado y señalemos con que el doctor es el culpable de todo lo que está sucediendo. En lo personal, yo creo que la situación es responsabilidad de todos, si bien el gobierno es la autoridad que tiene que llevar la cabeza y el mando de cómo dirigir esta lucha contra esta pandemia. Nosotros como sociedad somos quienes debemos de tomar las riendas y demostrar que que tenemos buenos hábitos y que tenemos buena educación. Eso es yo lo que considero es también acertado el hecho de manifestarlo en redes sociales. Si estás inconforme sobre cómo se está llevando a cabo la pandemia, estás en tu derecho de manifestarlo, de expresarlo. Artículo 6 y 7 constitucional, acceso a la libre expresión y al acceso a la información también, desde luego, derecho a la libre expresión, puntualizo. Pero lo que sucede con Gatell es un fenómeno. Gatell está siendo una de las caras más representativas de la Cuarta Transformación, de las caras más representativas del gobierno. Lo que sucede en su caso es que mucha gente empieza a deslindar esta culpa, esta responsabilidad, y no nos acordamos de todos los malos hábitos que pudieran haber causado pues esto, ¿no? Desgraciadamente en México tenemos hábitos alimenticios bastante malos desde hace décadas. Tenemos también vicios como lo es el cigarro, el alcohol principalmente. Somos sedentarios, no acostumbramos a salir a hacer ejercicio. Tenemos muchas de estas contraindicaciones que no debemos de seguir. Una de las mejores formas de evitar este tipo de enfermedades, desde luego, pues es la prevención. Pero es muy sencillo también señalar, insisto, la cuestión de la derecha que ocupa los recursos que tiene a su alcance, como son los medios de comunicación, ocupa estas estructuras para manifestar una postura que desgraciadamente no se preocupa por la humanidad, no se preocupa por la cuestión de salud de los mexicanos, sino por desprestigiar o deslegitimar a una autoridad, que en este caso es el doctor Gatell. Para mi gusto es una persona que ha llevado bien la voz, que ha respondido a las preguntas que se le han hecho una y otra vez, responde una y otra vez. Para quien no lo logre entender, lo dice de una forma más clara, para no usar tantos tecnicismos, para que la gente lo pueda comprender, para que todos podamos explotar esa información de la forma en la que nosotros la consideremos, para que la podamos multiplicar hacia la demás gente. Sin embargo, hay quienes ocupan sus palabras para hacer nota roja en primera plana y culpar, aprovecharse de la situación para culpar a la secretaría a la que él corresponde. Bueno, este es uno de los temas más importantes. El día de hoy también estuvimos publicando una nota en donde hablamos de los desempleados, ¿no? Desgraciadamente es uno de los daños colaterales de esta pandemia. El desempleo ha llegado a cerca de 1 millón de personas, según datos del IMSS. Es pues bastante preocupante. Desde luego son 921.583 empleados registrados en el Seguro Social que han perdido su trabajo desde enero a junio de este año por la pandemia. Junio ya hubo menos, desde luego. Abril fue cerca de 550.000 empleados quienes perdieron su trabajo. Esto pues también habla de lo que está sucediendo en México, de que la situación cerca de mejorar parece empeorar, que pues todos estamos en espera de que un milagro suceda, pero pues yo creo que unidad debe ser una de las palabras a enaltecer, unidad y también la transparencia y desde luego la información, la buena información. Yo considero por esa parte a veces se ocupan como un juego mediático, un juego político, hacer este tipo de ejercicios para aprovecharse rumbo a la carrera electoral, y
este tipo de oportunistas, ¿no? Que nunca habían participado en temas sociales, ahora sí les interesa el pueblo, ahora sí les interesa lo que está pasando. Yo creo que no es más que eso, un oportunismo político que responde al desvirtúo que existe con respecto a la derecha mexicana política, que no ha sostenido en absoluto un ideal ni responsable ni argumentativo, nada que pueda responder a las necesidades del pueblo. Ahora sí se dicen y se tachan de ambientalistas, se tachan de feministas, se tachan de humanistas, y en este caso apoyan o quieren apoyar al pueblo como lo profesan en sus redes sociales. Sin embargo, nunca en su carrera política habían hablado así, nunca se habían manifestado de esta forma, nunca habían abierto la boca para decir algo con respecto al pueblo, y ahora sí se hacen los interesados. Es para analizar, yo lo pongo sobre la mesa, es algo de lo que vamos a estar hablando, desde luego sobre las noticias más importantes. El día de hoy fue tendencia lo de Gatell. Sí hay que estar informados, sí hay que hablar de la pandemia, sí hay que hablar de la responsabilidad del gobierno, sí, pero también hay que darnos cuenta de la responsabilidad como ciudadanos de lo que estamos haciendo. Yo soy César Rue, nos estamos viendo.